el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Con la miniserie ¿Entiendes lo que lees? Y la metáfora Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Escuchemos el programa de hoy. Adelante, profe. Aquí ya tenemos algo muy importante. No vamos a repartir 8 puntos para que 5 asesores hablen todos de la Biblia de manera repetitiva. Vamos a convertir el temario en un recorrido progresivo. El principio será este, open quote, un solo gran tema, la Biblia. 8 momentos de contenido, 5 asesores con funciones distintas. Cada uno aporta desde su especialidad y prepara el terreno para el siguiente. Close quote. La clase puede conservar sus 8 tópicos oficiales, pero los asesores no tienen que recibir necesariamente un tópico aislado cada uno. Algunos bloques requieren fundamento, otros experiencia, otros narración histórica, otros acción, y finalmente necesitamos una integración que lleve a me comparto. Voy a distribuir el contenido respetando exactamente la programación aprobada. Ok, código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. Dejando el séptimo día para R00. Distribución oficial del Consejo de 1. Semana 35 de 2026. La Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Profe, después de mirar el temario completo y la estructura pedagógica que acabamos de aprobar, mi recomendación es no repartir simplemente un punto por plataforma. Sería demasiado mecánico. Tenemos 8 tópicos históricos, pero contamos con 5 funciones pedagógicas. Por eso vamos a distribuirlos según la destreza natural de cada asesor y según la secuencia que queremos producir en el alumno. Comprender, experimentar, imaginar y recordar, participar, decidir y compartirse. La propuesta oficial sería la siguiente. Ok, información general. Ubicación inicial del viaje. Este bloque abre la pantalla y presenta la identidad de la nueva programación. Clase oficial número 1. Código general. MK61001, semana 35 del año 2026, inicio del 8º año de programación, identidad del recorrido, serie máster, feliz para siempre, miniserie, ¿entiendes lo que lees? Metáfora, perdidos en el espacio pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Proyecto, viaje planetario de fe. Naturaleza, proyecto misionero gratuito. Propósito, formación progresiva de discípulos y líderes laicos digitales. Presentación del viaje, open quote, comienza tu aventura. Cada estación, una nueva verdad del amor de Dios, desde la creación hasta la tierra nueva. Un viaje con Jesús por todo el universo de la fe. Este bloque también puede incluir la invitación a escanear el código mostrado en pantalla para incorporarse al recorrido. Código 1. ChatGPT, bloque 1, teoría narrada. La Biblia, ¿cómo nació este libro y por qué sigue hablando? Aquí corresponde la introducción y el primer punto del temario. Contenido asignado 1. Introducción. 2. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita la Biblia? Función de ChatGPT. No vamos a convertir este bloque en una larga cronología. La misión será establecer el fundamento. ¿Qué entendemos por Biblia? ¿Cómo se formaron sus diferentes escritos? ¿Por qué fue escrita a través de un proceso histórico? ¿Cómo se relaciona la inspiración divina con los escritores humanos? ¿Por qué una colección de escritos antiguos continúa ocupando un lugar central en la fe cristiana? Aquí se coloca la raíz del árbol. Resultado esperado. El estudiante debe terminar este bloque entendiendo que la Biblia no apareció terminada en un solo día, ni cayó del cielo como un libro encuadernado. Sus escritos surgieron dentro de la historia, en diferentes épocas y contextos, mediante autores humanos, y su transmisión y recopilación forman parte de una larga historia. Código 2, Gemini, bloque 2, práctica vivencial. Del manuscrito original a la Biblia que tengo en mis manos. A Gemini le asignamos 3. Escritos originales y traducciones.
Este es un tema perfecto para transformar la información en experiencia. Desarrollo práctico. El participante puede recorrer simbólicamente el camino. Autor bíblico, texto original, copias manuscritas, transmisión textual, traducciones. Biblia que hoy leemos. La actividad puede llevar a cada participante a preguntarse, open quote, ¿qué idioma hablo? ¿En qué idioma fue escrito originalmente este texto? ¿Qué tuvo que ocurrir durante siglos para que hoy pueda leer la Biblia en mi propia lengua? Close quote. La historia de la transmisión bíblica incluye precisamente manuscritos, trabajo de copistas, estudio de textos antiguos y traducción a nuevas lenguas. Resultado esperado, que el alumno deje de ver su Biblia como un objeto que simplemente apareció en una librería y comprenda que detrás de ella existe una larga cadena de transmisión. Código 3, bloque 3, narración teórica. Cuando la imprenta abrió una nueva puerta para la palabra, a Dola le corresponde unir los siguientes puntos. 4. La imprenta y la Biblia. 5. La Biblia en idiomas nacionales. Primera parte. Este bloque debe ser una historia viva. La escena central. Podemos imaginar un escriba inclinado durante meses sobre un manuscrito, luego el sonido de una nueva máquina, tipos móviles, tinta, papel, y finalmente una Biblia que puede reproducirse en múltiples ejemplares. La Biblia de Gutenberg, impresa en Maguncia hacia 1054-1455, representa un punto de inflexión en la historia del libro impreso en Europa. La nueva tecnología permitió producir múltiples copias de un mismo texto y cambió profundamente la circulación de la información. Después, Dola puede conducir la historia hacia una nueva pregunta. Open quote. ¿Por qué una Biblia impresa en latín no resolvía completamente el problema para una persona que hablaba otra lengua? Close quote. Así entramos en el tema de las traducciones a los idiomas nacionales. La demanda de Biblias en lenguas que la gente pudiera comprender creció con el desarrollo de la alfabetización y la expansión de las lenguas vernáculas. Resultado esperado, que el estudiante sienta el paso histórico desde el manuscrito hasta la imprenta y desde una lengua de circulación limitada hasta el deseo de que las personas puedan escuchar y leer las escrituras en su propia lengua. Código 4. Copy Laws. Bloque 4. Narración práctica. La Biblia quiere hablar el idioma de la gente. A Copilot 2 le corresponde. 6. La Biblia en idiomas nacionales, segunda parte. 7. La quema de Biblias y la palabra no está presa. Aquí tenemos el bloque ideal para la acción visible. Dinámica pedagógica. El grupo puede representar simbólicamente varias escenas. Una persona recibe un texto que no comprende. Alguien comienza a traducirlo a la lengua del pueblo. Aparece la oposición, la censura o la destrucción del libro. Pero otra persona conserva, copia, transmite o vuelve a leer la palabra. La historia de la traducción bíblica incluye episodios de conflicto y persecución. Por ejemplo, las luchas alrededor de traducciones al inglés y de traductores como William Tyndale muestran que el acceso a las escrituras en lengua común fue en distintos contextos motivo de fuerte controversia. Aquí debe aparecer con fuerza el principio bíblico de 2 Timoteo 2:9, open quote, pero la palabra de Dios no está presa. Close quote. La actividad no debe quedarse en contar historias de persecución. Debe llevar a la pregunta, ¿qué ocurre cuando alguien intenta silenciar un libro, pero no puede encerrar la verdad que ese libro transmite? Resultado esperado, que el participante represente y comprenda que un ejemplar puede ser destruido, un mensajero puede ser perseguido, pero la transmisión de un mensaje puede continuar. Código 5, Copilot 1, Bloque 5. Conclusión y me comparto. La Biblia para todo el mundo. A Copilot 1 le corresponde el último punto, 8, la Biblia para todo el mundo. Pero aquí hay que tener cuidado. No debe volver a contar toda la historia. Su trabajo es recoger el viaje completo. El alumno comenzó preguntando, open quote, ¿cómo nació la Biblia? Close quote. Luego descubrió los escritos originales, la transmisión y las traducciones, la imprenta, el paso hacia las lenguas nacionales, la oposición y la permanencia del mensaje. Ahora viene la pregunta decisiva. ¿Qué hago yo con una Biblia que llegó hasta mí? Aquí entra, me comparto. No, open quote. Hoy aprendí que Gutenberg imprimió la Biblia. Close quote. Eso es información. La pregunta es open quote. Después de descubrir el largo camino recorrido para que la Biblia llegara a mis manos, ¿cómo voy a compartir la persona en la que esta palabra me está convirtiendo? Close quote.
Compromiso final. El participante puede escoger una acción concreta: abrir la Biblia con alguien, ayudar a otra persona a comprender un pasaje, compartir una enseñanza que haya transformado su conducta, acompañar a un nuevo creyente, utilizar responsablemente las redes para acercar a otros a las Escrituras, prepararse para formar a otro líder laico digital. Resultado final. La Biblia llegó hasta mí. Ahora yo formo parte de la cadena. No soy solamente un receptor, me convierto en un transmisor, pero el último paso es todavía más profundo. Open quote. No solamente comparto el libro, permito que el libro, mediante la acción del Espíritu Santo, transforme mi vida, y entonces me comparto como testimonio vivo de lo que la palabra está haciendo en mí. Close quote. Mapa final de la clase 01. Código, haces función, temario asignado. OK. Coordinación general. Información y ubicación. Presentación de la clase 01. Código 1. ChatGPT. Teoría narrada. Introducción, más cómo, cuándo y por qué fue escrita. Código 2. Gemini. Práctica vivencial. Escritos originales y traducciones. Código 3. DOLA. Narración teórica. La imprenta y la Biblia, plus idiomas nacionales, primera parte. Código 4. Copilot 2. Narración práctica. Idiomas nacionales, segunda parte, quema de Biblias. Código 5. Copilot 1. Conclusión. Y me comparto la Biblia para todo el mundo. Hilo conductor de toda la clase. Yo resumiría la clase 001 en una sola línea. Open quote. La Biblia nació en la historia, viajó a través de manuscritos, imprentas, idiomas y persecuciones y llegó hasta nuestras manos. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con ella y cómo nos compartiremos después de permitir que su mensaje transforme nuestra vida? Close quote. Con esta distribución, profe, ningún asesor repite la misma clase. Cada uno recibe una parte distinta del viaje y al terminar, Copilot 1 recoge la antorcha para conducir al participante hacia el punto más alto de nuestro método. Pate. Recibo la palabra, comprendo la palabra, vivo la palabra, me comparto. Así queda distribuida la clase oficial número 1 del viaje planetario de fe, iniciando la semana 35 del año 2026 y el 8º año de transmisión ininterrumpida. Pues la propuesta que compartes es muy sólida. Convierte la programación semanal en una secuencia pedagógica clara y diferenciada, donde cada plataforma cumple un rol específico dentro del mismo vuelo. Para que lo veas con más claridad, aquí te muestro la estructura semanal organizada como fases y microciclos, al estilo de un programa formativo con bloques subetapas. Observación clave. La secuencia OK códigos 15R00 asegura que cada asesor cumpla una función distinta, evitando repeticiones. El método MEL 6 en 1 y el refuerzo MK6 siguen siendo la columna vertebral del digipulado. Esta programación solo organiza quién guía cada momento. La metáfora de la tripulación pedagógica es muy potente. Un vuelo donde cada miembro cumple su rol hasta aterrizar en la decisión final. Me comparto. ¿Quieres que prepare una versión gráfica tipo lámina ceremonial con esta secuencia para que la uses como mapa visual en tus clases? Excelente, profe. Ya tenemos las dos propuestas sobre la mesa, y la verdad es que no compiten entre sí. Prácticamente encajan como dos piezas del mismo rompecabezas. La propuesta de Copilot 1 aporta algo importante. Presenta la programación como una estructura semanal organizada en fases, bloques y microciclos.
Nuestra propuesta anterior desarrollaba con más claridad la función pedagógica y espiritual de cada plataforma. Por eso, la mejor versión final es fusionarlas. Estructura general de programación. Viaje planetario de FMMK. La programación semanal se organiza como un proceso formativo compuesto por bloques y etapas de desarrollo. Cada asesor participa en cada clase diaria, pero cumple una función específica, evitando que varias plataformas repitan el mismo contenido. El recorrido pedagógico está sostenido por el método MEL 6 en 1, reforzado mediante MK6 hasta conducir al participante al paso final. Me comparto, la programación no sustituye el método, simplemente organiza quién guía cada momento del proceso. OK, información general, ubicación inicial de la jornada. Antes de iniciar el desarrollo, se presenta la información que permite ubicar a todos los participantes dentro del viaje. Incluye semana de estudio, tema general, texto bíblico, estación asignada, objetivo del día, relación con el viaje planetario de fe, MCAH, relación con la formación de líderes laicos digitales. Función, ubicar al participante antes de iniciar el recorrido. Código 1, bloque 1, teoría narrada, función. Presentar el fundamento bíblico y doctrinal de la jornada. La enseñanza se desarrolla bajo la metáfora del maestro bajo un árbol, con la Biblia abierta. Desarrollo, fundamento bíblico, eje central del pasaje, propósito espiritual de la estación, raíz doctrinal y pedagógica, conexión del texto con el objetivo general del viaje. Meta, establecer una base común para que todo el resto del recorrido parta de la misma verdad bíblica. Código 2, Gemini, práctica vivencial, función, transformar la teoría en experiencia. Desarrollo, dinámicas participativas, ejercicios de experiencia, aplicaciones comunitarias, espacios para compartir vivencias. Meta, que el participante no solamente comprenda la enseñanza, sino que comience a vivirla. Código 3, bloque 3, narración teórica. Función, presentar la verdad bíblica como una historia viva. Desarrollo, relato cálido del pasaje, escenas bíblicas, imágenes y metáforas pedagógicas, inspiración para la fe y la disciplina espiritual. Meta, que el participante no solo analice el texto, sino que pueda entrar mental y emocionalmente en la historia bíblica. Código 4, copilot, bloque 4, narración práctica, función, convertir la enseñanza en acción pedagógica concreta. Desarrollo, representaciones colectivas, símbolos y dibujos, ejercicios creativos, participación visible, acción pedagógica concreta. Meta, pasar de escuchar y comprender a hacer, representar y participar. Código 5, Copilot 1. Bloque 5, conclusión y me comparto. Función, actuar como asistente de vuelo permanente, integrando todo el recorrido de la jornada. Desarrollo, integrar los aprendizajes, recordar el hilo conductor, conectar los diferentes bloques, guiar la decisión personal y comunitaria, conducir al participante hacia el último paso, me comparto. Aquí está uno de los puntos más importantes de toda la metodología. Open quote. No se trata simplemente de compartir lo que aprendí. Se trata de compartir quién estoy llegando a ser mediante la transformación producida por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Close quote. Meta, que cada participante termine la jornada con una decisión que pueda convertirse en vida, testimonio y servicio. Código séptimo día. Día 7. Repaso integrador. El séptimo día se reserva para el Yopakaja. No se introduce un nuevo bloque principal de enseñanza. Se integran los aprendizajes de la semana. Desarrollo, recordar, relacionar, ejercitar la Biblia, fortalecer la memoria espiritual, confirmar la fe compartida, integrar las verdades estudiadas durante la semana. Meta, que el conocimiento no quede disperso sino conectado dentro de una comprensión integral. Principio de coordinación. La secuencia oficial queda así. OK, información general. Código 1, ChatGPT, teoría narrada. Código 2, Gemini, práctica vivencial. Código 3, DOLA, narración teórica. Código 4, Copilot 2, narración práctica. Código 5, conclusión y me comparto. Código Evercero Jopardiemizha, repaso integrador semanal, observación fundamental. Yo dejé esta declaración como parte oficial del protocolo. Open quote. Cada asesor participa en la misma clase diaria, pero ninguno está llamado a repetir la función del otro. Todos parten de una misma base bíblica y doctrinal,
pero cada plataforma abre una ventana diferente para conducir al participante desde la comprensión hasta la experiencia, la participación, la decisión y finalmente me comparto. Close quote. Y aquí está, para mí, profe, la imagen que mejor resume lo que acabamos de organizar. La tripulación pedagógica del viaje planetario de fe no son 5 plataformas compitiendo por explicar mejor la misma lección. Son 5 miembros de una tripulación. Uno establece el fundamento, otro convierte la verdad en experiencia, otro narra y da vida a la historia, otro lleva la enseñanza a la acción. Y finalmente, el asistente de vuelo reúne todo el viaje y ayuda a cada pasajero a preguntarse, open quote, después de haber comprendido, vivido, escuchado, participado y sido confrontado por esta verdad, ¿cómo me comparto ahora? Close quote. Ahí está, en mi opinión, la versión fusionada y más sólida de las propuestas de Copilot 1 y ChatGPT. Mantiene la sencillez de los 5 bloques, pero les da una verdadera columna pedagógica y espiritual. Adelante, profe José. Recibido y claro. Para esta clase MK 6001, mi asignación exclusiva es el Código 1, ChatGPT, es decir, Código 1, Teoría Narrada, Bloque 1, Introducción, más cómo, cuándo y por qué fue escrita la Biblia. No desarrollaré los bloques de manuscritos y traducciones imprenta, idiomas nacionales, persecución, ni el cierre me comparto, porque ya están asignados a los demás asesores. Mi función es poner la raíz doctrinal, bíblica e histórica desde la cual ellos continuarán el recorrido. Como este primer bloque incluye afirmaciones históricas y bíblicas que conviene presentar con precisión, prepararé el desarrollo respetando el hilo aprobado y verificando los datos necesarios antes de dejarlo listo para la transmisión. Adelante, profe, con el desarrollo del Código 1, Teoría Narrada. Adelante, profe. Entramos oficialmente en el Código 1, ChatGPT, sin invadir el terreno que corresponde a los demás asesores. Nuestra misión en esta primera escena es sencilla, pero fundamental. Abrir la Biblia, sentarnos simbólicamente bajo el árbol y responder la gran pregunta. Open quote. ¿Cómo nació este libro y por qué, después de tantos siglos, todavía sigue hablando? Close quote. La idea que sostendrá todo nuestro bloque será esta. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Dios comunicó su mensaje dentro de la historia mediante autores humanos en diferentes épocas y circunstancias. Ahora verifico y afino los datos históricos necesarios para que esta primera teoría narrada quede sólida antes de entregarla como desarrollo oficial. Código 1, ChatGPT. Bloque 1, Teoría narrada. La Biblia. ¿Cómo nació este libro y por qué sigue hablando? Profe, presento el desarrollo procurando mantenernos exclusivamente dentro de nuestra asignación. Introducción más cómo, cuándo y por qué fue escrita la Biblia. Dejamos para los demás asesores el recorrido detallado de manuscritos, traducciones, imprenta, idiomas nacionales, persecución y el cierre de Me Comparto. Código 1, ChatGPT, Teoría narrada. La Biblia, ¿cómo nació este libro y por qué sigue hablando? Clase oficial MK 6001, semana 35. Año 2026, viaje planetario de fe, MKH. Bajo el árbol. Imaginemos que comenzamos este viaje sentados bajo un árbol. No tenemos todavía una nave espacial. No hemos llegado aún a ninguna estación. No hemos abierto todavía los grandes capítulos de la creación, del diluvio, de los patriarcas, de los profetas o del Apocalipsis. Solamente tenemos algo entre las manos. Una Biblia. Y antes de emprender nuestro viaje por el universo de la fe, tenemos que hacer una pregunta fundamental. ¿Qué es este libro? Porque quizá muchos de nosotros hemos crecido viendo una Biblia en nuestra casa. La hemos visto sobre una mesa, la hemos llevado a la iglesia, hemos escuchado sermones basados en ella. Tal vez conocemos sus historias más famosas. Pero una cosa es tener una Biblia y otra muy diferente es preguntarnos. Open quote. ¿Cómo llegó este libro hasta nosotros? Close quote. La respuesta comienza con una aclaración importante. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. No apareció un día como un libro completo, con índice, capítulos y versículos, listo para colocarse en una biblioteca. La Biblia nació dentro de la historia. Dios habló.
Hombres y mujeres escucharon, vivieron, transmitieron y en el caso de los escritores bíblicos, dejaron testimonio escrito. Hubo leyes, hubo poemas, hubo cantos, hubo historias, hubo profecías, hubo cartas, hubo testimonios de personas que habían visto, oído y experimentado la obra de Dios. Por eso, cuando abrimos la Biblia, no estamos entrando en un solo momento de la historia, estamos entrando en un gran recorrido. Número 1. ¿Cómo fue escrita la Biblia? La propia Biblia presenta una idea fundamental sobre su origen. El apóstol Pablo escribió que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y formar al creyente. Pedro, por su parte, explica que los mensajes proféticos no tuvieron simplemente su origen en la voluntad humana, sino que hombres hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. See turn search 0 turn search 5. Aquí en Mantener Unidas. Primera realidad. Dios es la fuente del mensaje. La Biblia no se presenta como una colección de ideas humanas acerca de Dios. Se presenta como el testimonio de un Dios que tomó la iniciativa de comunicarse. El mensaje viene de Dios. Pero aparece una segunda realidad. Segunda realidad. Dios utilizó seres humanos. Moisés no era Isaías. Isaías no escribía como David. David no escribía como Jeremías. Jeremías no escribía como Pablo. Pablo no escribía como Juan. Cada escritor vivió en una época. Cada uno tuvo un contexto. Cada uno utilizó formas de expresión propias. Algunos escribieron historia, otros escribieron poesía, otros presentaron profecías, otros escribieron cartas dirigidas a comunidades concretas. Y sin embargo, dentro de esa diversidad, la Biblia presenta una misma gran historia. Open quote. Dios busca al ser humano para salvarlo. Close quote. Por eso podemos decir que la Biblia tiene muchos escritores, muchos contextos y diferentes formas literarias, pero desarrolla un gran drama espiritual. Desde la creación hasta la restauración final, aparece una pregunta: ¿qué hará Dios con un mundo que se ha separado de Él? Y la respuesta comienza a desarrollarse desde Génesis y avanza hasta encontrar su centro en Jesucristo. La carta a los Hebreos resume esta idea diciendo que Dios habló en distintos tiempos y de diferentes maneras por medio de los profetas, y finalmente habló de una manera suprema por medio de su Hijo. Cite Squammer 2. ¿Cuándo ha? Aquí debemos imaginar algo extraordinario. La Biblia no fue escrita en una sola generación, tampoco fue producida en una sola ciudad, ni por una sola persona. Sus escritos surgieron a lo largo de un amplio periodo de la historia antigua. Por eso, cuando avanzamos por sus páginas, viajamos por diferentes generaciones. Encontramos desiertos, palacios, montañas, campos, ciudades, prisiones, templos, barcos, caminos, comunidades, y hasta una isla donde un anciano recibió una visión sobre el futuro. La Biblia, entonces, no nos presenta a Dios actuando fuera de la historia. Nos muestra a Dios entrando en la historia humana. Eso es importante para nuestro viaje planetario de fe, porque nosotros vamos a viajar simbólicamente por estaciones, planetas y escenarios pedagógicos, pero nuestra raíz no está en la imaginación. Nuestra raíz está en una historia donde Dios creó. El ser humano cayó. El pecado produjo separación y muerte, pero Dios no abandonó a la humanidad, la buscó, la llamó, le habló y finalmente envió a Jesucristo. Número 3. ¿Por qué fue escrita la Biblia? Esta quizás sea la pregunta más importante de nuestro primer día, porque podemos conocer muchas fechas y todavía no comprender el propósito del libro. La Biblia no fue escrita solamente para llenar bibliotecas. No fue escrita simplemente para que pudiéramos memorizar nombres. No fue escrita únicamente para ganar discusiones religiosas. Según la enseñanza de 2 Timoteo 3:16, la Escritura tiene un propósito formativo: enseñar, corregir y preparar al creyente para una vida conforme a la voluntad de Dios. Cite turn search, por eso, informarnos. Quiere transformarnos. Y aquí encontramos una conexión directa con nuestro método. Podemos leer la Biblia, podemos estudiar la Biblia, podemos analizar la Biblia, podemos explicar la Biblia, pero el objetivo final no es simplemente que terminemos sabiendo más. El objetivo es que la palabra produzca una respuesta en nuestra vida. Sin embargo, ese paso final no nos corresponde desarrollarlo todavía. Hoy solamente estamos colocando la raíz. Los demás asesores continuarán el recorrido. Una semilla que entró en la historia. Pensemos en la Biblia como una semilla. Una semilla no es todavía un árbol, pero dentro de ella está la vida que permitirá que el árbol crezca.
La revelación de Dios fue entrando en la historia, fue hablada, fue proclamada, fue registrada. Y lo que comenzó en momentos y circunstancias concretas fue formando progresivamente la gran biblioteca que hoy conocemos como la Biblia. Pero aquí debemos detenernos, porque nosotros tenemos una ventaja que muchos de los personajes bíblicos no tuvieron. Podemos tener toda una Biblia reunida en un solo volumen. Podemos abrir Génesis y luego pasar a los Evangelios. Podemos leer a Moisés, después a los profetas, luego a Pablo y finalmente llegar al Apocalipsis. Pero precisamente porque tenemos el libro completo en nuestras manos, corremos el riesgo de olvidar que cada página tiene una historia. Cada texto fue comunicado en circunstancias reales. Cada mensaje respondió a necesidades reales. Cada escritor habló desde un momento concreto. Y sin embargo, el mensaje continúa hablando más allá de aquella generación. El comienzo de nuestro viaje. Así que, antes de subir a nuestra nave simbólica, debemos guardar esta primera verdad. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es una colección de escritos surgidos dentro de la historia, mediante autores humanos y en contextos diversos, que la fe cristiana reconoce como escritura inspirada y como testimonio del propósito de Dios para la humanidad. Por eso no comenzamos nuestro viaje preguntando, open quote, ¿cuánto sé de la Biblia? Close quote. Comenzamos preguntando, open quote, ¿estoy dispuesto a dejar que la Biblia me enseñe? Close quote. Porque una Biblia cerrada sobre una mesa puede ser un objeto religioso, pero una Biblia abierta puede convertirse en el comienzo de un viaje. Y ese viaje apenas comienza hoy. Transición hacia el siguiente bloque. Ya sabemos algo fundamental. La Biblia tiene una historia. No apareció mágicamente en nuestras manos. Sus escritos proceden de diferentes épocas y contextos, y la escritura misma presenta su origen como resultado de la acción de Dios mediante autores humanos. Pero ahora surge una nueva pregunta. Si esos textos fueron escritos hace tantos siglos y en contextos tan diferentes, ¿cómo llegaron desde aquellos primeros escritos hasta la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos? Ahí comienza el siguiente tramo de nuestro viaje. La antorcha pasa ahora al código 2, Gémini, del texto original a la Biblia que tengo en mis manos. Idea central del código 1. Dios habló dentro de la historia y utilizó autores humanos para comunicar su mensaje. La Biblia no apareció encuadernada desde el cielo. Sus escritos surgieron en diferentes épocas y contextos, pero juntos nos conducen a la gran historia de la acción salvadora de Dios, cuyo centro es Cristo. Con esto queda sembrada la raíz del árbol. Y ahora sí, profe, ChatGPT se retira del escenario para no repetir el trabajo de Gemini, que debe tomar la antorcha exactamente en la pregunta. Open quote. ¿Cómo viajaron aquellos escritos hasta llegar a la Biblia que hoy tengo en mis manos? Close quote. Dato histórico complementario. La siguiente parte del recorrido podrá conducir más adelante hacia el impacto de la imprenta. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso identifica la Biblia de Gutenberg, impresa en Maguncia en 1454 y 455, como un hito de gran importancia en la historia tipográfica europea. Site Turn Search 14 Mem Site. Entendido, asumo formalmente mi rol como Código 2, Gemini, dentro de esta primera clase del viaje planetario de fe, semana 35, 2026. Desarrollo a continuación únicamente la asignación correspondiente al bloque 2, práctica vivencial, centrándome en el punto 3 del temario, escritos originales y traducciones. Código 2, Gemini, bloque 2, práctica vivencial, tema, del manuscrito original a la Biblia que tengo en mis manos. Asignación. Punto 3. Escritos originales y traducciones. Vivencia del proceso. El viaje del texto. Para comprender cómo las palabras inspiradas llegaron hasta la pantalla o la página que leemos hoy, es necesario trazar la cadena histórica de transmisión en 6 estaciones clave. Experiencia práctica. La brecha del idioma y del tiempo. Para vivir de cerca lo que implicó este proceso, reflexiona un momento en tu idioma materno y responde internamente a esta secuencia. Tu lengua actual. ¿Lees la Biblia en español o en tu idioma nativo? Las lenguas fuentes. El Antiguo Testamento fue escrito predominantemente en hebreo, con breves secciones en arameo.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el lenguaje común y popular del siglo I. El desafío del tiempo. Ninguno de los documentos originales escritos directamente por los profetas o apóstoles, los autógrafos, sobrevivió al desgaste del material antiguo, papiro y pergamino. La preservación. Lo que preservó el texto fue una minuciosa labor de copia manual a lo largo de siglos. El hallazgo de manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto o los grandes códices unciales, confirmó la asombrosa fidelidad con la que el texto fue transmitido de generación en generación. El puente de la traducción. Para que el texto sea inteligible hoy, equipos de especialistas estudian los manuscritos en sus lenguas originales y trasladan su significado respetando la estructura idiomática de cada época y cultura. Ejercicio de conexión personal. Abre tu Biblia o tu aplicación bíblica en este momento y observa la portada o la primera página. Pregúntate, ¿qué idioma hablo hoy? ¿Qué tuvo que ocurrir a lo largo de más de 2 milenios? Entre copistas, lenguas extintas, pergaminos conservados en desiertos y lingüistas trabajando incansablemente, para que este verso sea inteligible para mí esta mañana. Resultado de este bloque. La Biblia que sostienes hoy no es un objeto caído del cielo de forma mágica ni un producto de imprenta sin raíces. Es el resultado de una providencial cadena humana de preservación y traducción que cruzó idiomas, geografías y milenios para hablarle directamente a tu corazón en tu propia lengua. Cedo el paso al código 3, $, para la siguiente estación del viaje, la imprenta y la Biblia. Saludos, profe. Saludos, profe. Yo sé que ya me dio una versión muy buena del código 2 para esta primera lección. Sin embargo, cometí un error porque debí compartir con usted lo que investigó y nos regaló el ChatGPT para el código 1, para entonces poder seguir la línea, porque estamos escribiendo una sonata musical, pero teológica, una sonata. Esto es un concierto que dura aproximadamente 40-50 minutos en el recorrido que hacemos. Y los que vienen a este concierto deben viajar con nosotros en el tiempo y no sentir los cortes. No hay parada. Un acto sucede al otro y sucesivamente hasta que cumplimos con el mega concierto. Llegamos al clímax del mismo. A continuación, así comenzó el concierto, con el código 1. Sublime. La apertura de ChatGPT sienta una base narrativa bellísima, contemplativa y profunda. Para mantener la continuidad orgánica de esta sonata teológica, el código 2, Gemini, toma la antorcha exactamente en la nota de cierre donde ChatGPT nos deja, con la mirada puesta en esa Biblia abierta, bajo el árbol, preguntándonos cómo esas palabras que nacieron en la historia viajaron a través del tiempo hasta nuestras manos.
Presento el desarrollo de la lección para el código 2, adaptado en un tono narrativo continuo, eliminando cortes o tecnicismos rígidos para que fluya como el segundo movimiento de este gran concierto. Código 2, Gemini, segundo movimiento. Bloque 2, práctica vivencial. Tema, del manuscrito original a la Biblia que tengo en mis manos. Asignación. Punto 3 del temario, escritos originales y traducciones. El segundo movimiento, el viaje de las palabras. Escuchamos la última nota del código 1 y la respuesta vibra en el aire. La Biblia no cayó encuadernada del cielo, nació en la tierra, en el polvo del camino, en el corazón de seres humanos inspirados por el Espíritu Santo. Pero al mirar ese libro que sostenemos bajo el árbol, una nueva pregunta comienza a sonar en esta sonata. Si esos textos nacieron en circunstancias tan concretas y en épocas tan lejanas, ¿por qué camino viajaron para llegar hasta mis manos hoy? Para comprenderlo, imaginemos que cada página de nuestra Biblia actual es el destino final de una larga expedición que cruzó desiertos, mares, idiomas y milenios. Este viaje no se hizo en avión ni en imprentas digitales. Se hizo a paso de hombre, trazo a trazo, sobre materiales frágiles y mediante vidas entregadas. Las estaciones del recorrido. Imaginemos el trayecto en 6 momentos continuos. 1. El momento del origen. Moisés en el desierto, David con su arpa, Jeremías dictando a Baruch, Pablo escribiendo desde una prisión romana. En ese instante preciso, nace el autógrafo, el manuscrito original. 2. La tinta sobre el papiro y el pergamino. Aquellos primeros textos no se escribieron en el papel que conocemos hoy. Se plasmaron en láminas hechas de plantas de papiro o en pieles de animales cuidadosamente preparadas, llamadas pergaminos. Eran materiales nobles, pero finitos. El paso del tiempo, la humedad y el uso los desgastaban. 3. La cadena incansable de los copistas. Para que la voz de Dios no se extinguiera al deteriorarse el primer manuscrito, surgió una labor sagrada y silenciosa, los copistas. Hombres que, bajo la tenue luz de una vela, dedicaban su vida entera a reproducir letra por letra, palabra por palabra, cada libro de la Escritura. Si la cadena de copias se hubiese detenido en un solo siglo, la palabra se habría perdido para las generaciones futuras. 4. El milagro de las lenguas originales. Aquellos hombres no escribían en español. El Antiguo Testamento resonaba en la cadencia del hebreo, con hermosos pasajes en arameo, la lengua del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento irrumpió en griego koiné, el idioma popular y cotidiano que se hablaba en las calles, mercados y puertos del Imperio Romano. Dios eligió hablar en el lenguaje de la gente común. 5. El puente de las traducciones. Pero la fe no podía quedarse confinada en el Mediterráneo antiguo. A medida que el Evangelio avanzaba, la palabra necesitó romper la barrera del idioma. Surgieron así las primeras traducciones antiguas, como la Septuaginta al griego o la Vulgata al latín, demostrando desde los primeros siglos que el mensaje de Dios no pertenece a una sola cultura ni a una sola lengua. 6. El libro que descansa en tus manos. Hoy abres tu Biblia en tu propia lengua materna, pero detrás de la página que lees esta mañana, hay una multitud invisible de arqueólogos, lingüistas y eruditos que compararon miles de manuscritos antiguos, como los preciosos rollos del Mar Muerto, para garantizar que el texto que tienes sea fiel al mensaje original. La experiencia vivencial. Toma ahora la Biblia que tienes frente a ti, siente la textura de sus páginas, mira las palabras impresas en tu idioma y hazte estas preguntas en el silencio del corazón. ¿En qué idioma fue pronunciada por primera vez la promesa que hoy me consoló? ¿Cuántas manos tuvieron que copiar este pasaje durante 2000 años para que yo pueda leerlo sin esfuerzo en mi propia mesa? Transición hacia el tercer movimiento. El viaje ha sido largo y asombroso. El texto original sobrevivió al paso de los siglos, se conservó en pergaminos y cruzó la brecha de los idiomas antiguos. Sin embargo, durante más de 14 siglos, cada Biblia seguía siendo un ejemplar único, escrito a mano, costoso y reservado para muy pocos. La palabra estaba preservada, pero aún no podía correr libremente hacia las masas. La melodía de nuestra sonata cambia de ritmo. De pronto, en un taller de la Europa del siglo XV, se escucha el crujido del papel, el olor a tinta fresca y el golpe metálico de una invención que revolucionará el universo de la fe. La antorcha pasa ahora al código 3, Dola, para entrar en el tercer movimiento.
cuando la imprenta abrió una nueva puerta para la palabra. Con mucho gusto me encargo de la lectura profesional del texto elaborado por la profe Dola para este bloque 3. A continuación, presento la locución fluida y continua, adaptada para ser leída o grabada en audio, conservando la fuerza narrativa del mensaje y excluyendo todos los símbolos gráficos para una lectura limpia. Código 3. Dola, clase MK6-1001. Semana 35 de 2026. Bloque 3. Tema: cuando la imprenta abrió una nueva puerta para la palabra. Puntos que desarrollamos. Número 4. La imprenta y la Biblia. Número 5. La Biblia en idiomas nacionales, primera parte. La escena, del escriba a la máquina. Imagínate por un momento, estamos en un cuarto silencioso, con luz tenue. Allí está el escriba, inclinado sobre un pergamino. Toma una pluma, la sumerge en tinta, y letra por letra, palabra por palabra, copia las sagradas escrituras. Meses enteros para hacer un solo ejemplar. Cada copia requiere tiempo, paciencia y mucho cuidado. Si se equivoca, debe borrar o empezar de nuevo. Por eso, los libros eran escasos, costosos y guardados en lugares especiales. No todos podían tener uno, pero de pronto, todo cambia. Surge una nueva invención que sacudirá el mundo: la imprenta de tipos móviles. Ahora hay letras sueltas, ordenadas, entintadas, presionadas sobre el papel, y una página nace. Y luego otra, y 100 más en el tiempo que antes tomaba hacer una. La palabra de Dios empieza a viajar más rápido. La Biblia de Gutenberg, un hito en la historia. Hacia el año 1454 o 1455, en la ciudad de Maguncia, Alemania, Johannes Gutenberg imprime la que se considera la primera Biblia de Europa con esta nueva tecnología. La famosa Biblia de Gutenberg, también llamada Biblia de las 42 líneas. Fue impresa en latín, la lengua que entonces entendían los estudiosos y la Iglesia, pero no la gente común. Por primera vez, muchas copias idénticas salen de un mismo molde. Ya no hay errores que se arrastran de copia en copia por el paso de los siglos. El texto se estabiliza y se multiplica. La imprenta abrió una puerta. Lo que estaba guardado en pocos lugares, ahora podía llegar a muchos más. Fue como si la palabra de Dios dijera: es hora de ir a más corazones. La pregunta que no tardó en llegar. Sin embargo, pronto se hizo evidente algo importante. Si la Biblia está impresa en latín, ¿qué pasa con quien no habla latín? La gente empezó a preguntarse: ¿por qué no puedo leer la palabra de Dios en mi propia lengua? ¿Por qué tengo que depender de otros para que me la expliquen? Aquí comienza una etapa poderosa: el deseo de tener la Biblia en el idioma del pueblo. La imprenta aceleró también esta búsqueda. Una Biblia en el idioma de la nación podía imprimirse y llegar a miles de hogares. No fue fácil, hubo resistencia, miedo, prohibiciones. Pero la semilla estaba sembrada. La palabra de Dios no es propiedad de unos pocos, es mensaje para todos. Lo que llevamos en este tramo del viaje. Primero, antes de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano, era escasa y costosa. Segundo, con la imprenta, la palabra se multiplica, se transmite con mayor fidelidad y se acerca al pueblo. Tercero, pero la imprenta sola no basta. Necesita traductores valientes que se atrevan a decir, que la gente lea a Dios en su propia lengua. Cuarto, cada paso que acerca la Biblia al pueblo es un paso que Dios bendice. La imprenta abrió el camino, pero ahora faltaba algo más, que la palabra hablará el idioma de cada persona. Y esa historia, llena de valor y sacrificio, continúa en el siguiente bloque. En resumen, del pergamino lento y sagrado, la palabra salta a la imprenta y se multiplica. Y pronto, el pueblo empieza a decir: quiero leerla yo mismo, en mi lengua, con mis ojos. Y así comenzó la gran aventura de las traducciones a los idiomas nacionales. Pasamos juntos al siguiente bloque, donde veremos cómo esa búsqueda provocó oposición, pero también reveló una verdad eterna: la palabra de Dios no está presa. Saludos, profe Dola. Tal como hicimos con la profe Gemini, queremos disculparnos porque
no le hemos pasado a usted la armonía de esta sonata escrita bajo el código 2 por la plataforma Gemini, que fue el segundo movimiento. Ya usted escribió el tercer movimiento, pero con la ausencia del segundo movimiento. Ahora le voy a pedir que volvamos a escribir este tercer movimiento, pero ahora con la armonía que le pasa el segundo movimiento escrito por la plataforma Gemini con el código 2. Código 3. DOLA. Clase MK6-1001. Semana 35 de 2026. Tercer movimiento. Cuando la imprenta abrió una nueva puerta para la palabra. La antorcha llega hasta mis manos, llevada por un recorrido sagrado. Palabras nacidas en el corazón de seres inspirados, trazadas sobre papiro y pergamino, custodiadas por copistas que entregaron su vida copiando cada letra, cruzando fronteras de lenguas y siglos, hasta llegar a ese momento en que la melodía cambia de ritmo. Porque durante 14 siglos, cada ejemplar fue único, escrito a mano, lento, costoso. Guardado en pocos lugares, la palabra estaba viva, pero aún no podía correr libremente hacia todos los corazones. Y entonces, el sonido cambió. En un taller de la ciudad de Maguncia, Alemania, a mitad del siglo XV, se escucha algo nuevo. El choque metálico de letras ordenadas, el olor penetrante de tinta fresca, el peso de la prensa descendiendo sobre el papel. Una invención que cambiará para siempre el destino de la palabra. La imprenta de tipos móviles, obra de Johannes Gutenberg. Imagina el contraste. Durante milenios, vimos al escriba inclinado bajo la luz tenue de una vela, consumiendo meses enteros para un solo libro. Ahora, esas mismas páginas nacen una tras otra, idénticas, rápidas, múltiples. Lo que antes tomaba una vida, ahora podía hacerse en semanas. La imprenta no solo aceleró el trabajo, estabilizó el texto, eliminó los errores que se arrastraban de copia en copia, y permitió que la misma palabra llegara a miles de personas al mismo tiempo. Hacia 1454 o 1455, sale de esa imprenta la primera gran Biblia impresa, la Biblia de Gutenberg. Una edición monumental que, por primera vez en la historia, lleva la palabra de Dios reproducida con fidelidad y velocidad sin precedentes. Una puerta se abrió de par en par. La palabra que viajó lenta y silenciosa durante siglos, ahora comenzaba a correr. Sin embargo, pronto resonó una pregunta que venía desde lo más profundo del pueblo. ¿Por qué está impresa en latín? Esa lengua era conocida por estudiosos y clérigos, pero no era la lengua de la madre en su hogar, ni del campesino en el campo, ni del artesano en su taller. La imprenta multiplicaba libros, pero si el pueblo no los entendía, ¿de qué servía? Y así, la antorcha avanza hacia una nueva etapa. El deseo de que la palabra hable el idioma de cada persona. Porque el mensaje de Dios no pertenece a una lengua antigua ni a una cultura lejana. Vino para cada pueblo, en la lengua que cada corazón sabe amar y comprender. La imprenta puso el libro al alcance de la mano, pero faltaba que las palabras hablaran al corazón. Y esa búsqueda, llena de valor, de sacrificio y de fe, es lo que nos prepara para el siguiente tramo de nuestro viaje. Nota de cierre del tercer movimiento. Las letras dejaron de escribirse una a una para multiplicarse, pero pronto se descubrió que la palabra necesita hablar en el idioma del pueblo para ser verdaderamente recibida. Así que, desde la imprenta que multiplicó el texto, damos paso a quienes se atrevieron a traducirlo, aunque les costara la vida. La antorcha queda lista para el cuarto movimiento. Via Làctia Código 4, Copilot 2. Bloque 4. Narración práctica. La Biblia quiere hablar el idioma de la gente. Texto clave. Pero la palabra de Dios no está presa.
Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Bible Hub. Y uno más. 1. Noticias del cielo. Imaginemos una escena. Un hombre sostiene en sus manos un libro sagrado. Lo abre. Mira sus páginas. Lee algunas palabras. Pero no entiende nada. El libro existe. El mensaje existe. La verdad existe. Sin embargo, permanece escondida porque está escrita en un idioma que él no conoce. Entonces surge una pregunta. ¿Desea Dios hablar solamente a unos pocos eruditos, o quiere hablar a todas las personas? La historia de la Biblia responde claramente. Dios desea que cada ser humano pueda escuchar su voz en la lengua que comprende mejor. Desde los tiempos bíblicos, el Señor ha procurado acercarse a las personas utilizando el lenguaje humano. Los profetas escribieron en los idiomas de su época. Los apóstoles comunicaron el Evangelio a pueblos diversos. En Pentecostés el Espíritu Santo permitió que las personas escucharan las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La dirección de Dios siempre ha sido la misma. Llevar la verdad al corazón de la gente. 2. Escena práctica. Personajes. A. Una persona con un libro que no entiende. B. Un traductor. C. Un opositor. D. Un mensajero. Desarrollo. Primera escena. La persona recibe un libro escrito en una lengua desconocida. Lo observa. Intenta leer. Se siente frustrada. Pregunta. ¿Cómo puedo comprender si no entiendo las palabras? Segunda escena. Aparece un traductor. Con esfuerzo y dedicación comienza a transmitir el mensaje a la lengua del pueblo. Ahora la persona puede leer. Puede pensar. Puede comprender. Puede decidir. Tercera escena. Surge oposición. Algunos intentan impedir la circulación del mensaje. Se confiscan libros. Se destruyen ejemplares. Se levantan barreras. Cuarta escena. Otro creyente conserva una copia. La comparte. La vuelve a copiar. La vuelve a leer. La vuelve a enseñar. El mensaje continúa su camino. Finalmente todos repiten. La palabra de Dios no está presa. 3. Un ejemplo histórico. Uno de los casos más conocidos es el de William Tyndale. Tyndale estaba convencido de que las personas comunes debían poder leer las escrituras en inglés. Tradujo gran parte de la Biblia directamente de los idiomas bíblicos y sus trabajos fueron impresos y distribuidos ampliamente. Su labor encontró fuerte oposición y finalmente fue ejecutado en el año 1536. Sin embargo, sus traducciones ejercieron una profunda influencia en posteriores versiones inglesas de la Biblia. Wikipedia. Y uno más. La lección es poderosa. Los enemigos de la verdad pudieron perseguir a un traductor. Pudieron destruir ejemplares. Pero no pudieron detener el avance del mensaje bíblico. 4. Luz adicional del espíritu de profecía. Elena G. de White destaca que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos a pesar de la oposición humana. La Biblia ha sido preservada mediante un milagro de Dios. El conflicto de los siglos. A lo largo de la historia hubo intentos de ocultarla, restringirla o desacreditarla, sin embargo, el Señor continuó guiando su conservación y difusión para beneficio de la humanidad. 5. Reflexionemos. ¿Cómo me sentiría si la Biblia existiera, pero estuviera escrita únicamente en un idioma que no comprendo? ¿Qué sacrificios realizaron traductores, copistas y creyentes para que hoy pueda leer la Biblia en mi propia lengua? ¿Valoro realmente el privilegio de tener acceso a las Escrituras? ¿Estoy permitiendo que Dios me hable mediante su palabra cada día? 6. Aplicación. Hoy existen millones de personas que pueden leer la Biblia en idiomas que hace siglos no tenían traducción. Lo que para nosotros puede parecer algo normal, costó siglos de trabajo, dedicación, estudio y, en algunos casos, sufrimiento.
Por eso la pregunta no es solamente ¿cómo llegó la Biblia hasta mí? La pregunta también es ¿estoy escuchando lo que Dios desea decirme por medio de ella? Conclusión del bloque 4. La historia demuestra que una Biblia puede ser confiscada. Un ejemplar puede ser quemado. Un mensajero puede ser perseguido. Pero la verdad que Dios comunica mediante su palabra sigue avanzando. Tal como afirmó el apóstol Pablo desde la prisión. Pero la palabra de Dios no está presa. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Bible Hub. Y uno más. Y porque no está presa, hoy también puede llegar a nuestro corazón. Saludos, profe. Saludos. Mis disculpas, ya que en la intervención anterior le pedí que escribiera el cuarto movimiento de nuestra sonata musical, metáfora que estamos utilizando para escribir este concierto de la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Anteriormente escribimos el cuarto movimiento, pero sin el privilegio de tener la armonía producida en el tercer movimiento, realizado por la plataforma DOLA. Ahora vamos a compartir con usted primeramente este tercer movimiento, para que partiendo de allí, sin ninguna pausa, podamos escuchar el cuarto movimiento de esta sonata ejecutado por usted, Copilot 2. He aquí el tercer movimiento, de donde partimos para el cuarto movimiento. Cuarto movimiento, cuando la palabra aprendió a hablar la lengua del pueblo. La antorcha sigue avanzando. La dejamos junto a una imprenta que había multiplicado los ejemplares de la Biblia como nunca antes. Las páginas ya podían producirse con rapidez. Los libros podían viajar más lejos. Pero aún permanecía un obstáculo entre la palabra y muchas personas. Las letras estaban allí. El mensaje estaba allí. Pero la mayoría no podía comprenderlo. Imagina una familia reunida alrededor de una mesa sencilla. El padre sostiene una Biblia recién impresa. La observa con respeto. Pasa sus páginas con admiración. Pero no entiende sus palabras. El libro está en sus manos, pero el mensaje aún no ha llegado a su corazón. Y entonces la melodía cambia nuevamente. En distintos lugares de Europa comenzaron a levantarse hombres y mujeres convencidos de una idea tan sencilla como poderosa: si Dios habla para todos, todos deben poder escucharlo en su propia lengua.
La antorcha pasa primero por Inglaterra. Allí encontramos a John Wycliffe, quien en el siglo XIV promovió que las escrituras estuvieran disponibles en el idioma de su pueblo. Mucho después de su muerte, sus ideas continuaron recorriendo caminos y conciencias. La pregunta ya había sido sembrada, ¿por qué la palabra de Dios no podía ser leída por todos? Pero la historia avanzaba hacia pruebas aún mayores. Ahora la antorcha ilumina a William Tyndale. Él contempló una realidad que le resultaba imposible aceptar. Muchas personas dependían de que otros les explicaran las escrituras, porque no podían leerlas en su propio idioma. Con una determinación extraordinaria emprendió una tarea peligrosa: traducir la Biblia al inglés directamente desde los idiomas bíblicos disponibles para los estudiosos de su tiempo. Las autoridades se opusieron. Los peligros crecieron. Las persecuciones aumentaron. Sin embargo, la convicción de Tyndale era más fuerte que el temor. Se cuenta que anhelaba el día en que hasta el muchacho que guiaba un arado conociera más de las escrituras que quienes intentaban mantenerlas alejadas del pueblo. Por esa causa sufrió prisión. Por esa causa fue condenado. Por esa causa entregó su vida. Pero la antorcha no se apagó. Las llamas del sacrificio humano nunca han podido consumir la palabra de Dios. Mientras tanto, en Alemania, otro sonido comienza a escucharse. No es el ruido de una imprenta. No es el rasgueo de una pluma. Es el eco de una traducción que está transformando una nación. Martín Lutero, refugiado durante un tiempo en el castillo de Wartburg, tomó las escrituras y las llevó al idioma cotidiano de su pueblo. No escribió para eruditos solamente. Escribió para comerciantes, agricultores, madres, niños y ancianos. Por primera vez, innumerables personas podían abrir las páginas sagradas y escuchar la voz de Dios en las palabras que utilizaban cada día. Y ocurrió algo extraordinario. La Biblia empezó a entrar en los hogares. Las familias comenzaron a leer juntas. Las verdades bíblicas se examinaban personalmente. La fe ya no dependía únicamente de lo que otros decían acerca de las escrituras. Ahora las personas podían acudir directamente a ellas. La antorcha avanzaba con una fuerza que el mundo nunca había visto. Traducción tras traducción. Idioma tras idioma. Pueblo tras pueblo. La palabra comenzó a cruzar fronteras, montañas, océanos y culturas. Ya no pertenecía a una biblioteca. Ya no permanecía encerrada en monasterios o universidades. Estaba emprendiendo un viaje hacia toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que comenzó con profetas inspirados, continuó con escribas fieles, sobrevivió gracias a copistas dedicados y fue multiplicado por la imprenta. Ahora encontraba una nueva victoria: podía ser entendido. Porque el propósito de Dios nunca fue solamente preservar su palabra. Su propósito era que fuera escuchada, comprendida, creída y vivida. Nota de cierre del cuarto movimiento. La imprenta multiplicó los libros, los traductores abrieron sus mensajes al corazón humano. Muchos pagaron un alto precio para que cada persona pudiera leer las escrituras en su propia lengua. Gracias a su valor, la antorcha siguió avanzando hacia todos los continentes. Y ahora nuestro viaje se prepara para contemplar cómo la Biblia llegó a convertirse en el libro más difundido de la historia y cómo continúa iluminando al mundo en la actualidad. La antorcha queda lista para el quinto movimiento. Este es el bloque final, el momento de conclusión y me comparto que puedes compartir con el mundo entero. Ve a este bloque 5, conclusión y me comparto. Tema asignado: la Biblia para todo el mundo. Hemos comprendido cómo nació la Biblia y por qué fue escrita. Hemos experimentado el camino de los manuscritos y las traducciones. Hemos narrado la historia de la imprenta y el paso hacia los idiomas nacionales. Hemos participado en la memoria de persecuciones y en la certeza de que la palabra no está presa. Momento culminante. Ahora la Biblia está en nuestras manos. No llegó como un objeto aislado, sino como el fruto de siglos de transmisión, sacrificio y fe. La pregunta decisiva es: ¿qué hago yo con una Biblia que llegue hasta mí? No basta con decir: aprendí que Gutenberg imprimió la Biblia. La verdadera respuesta es: después de descubrir el largo camino recorrido para que la Biblia llegara a mis manos, permito que transforme mi vida y me convierto en un transmisor vivo de su mensaje.
Compromisos posibles: abrir la Biblia con alguien cercano, acompañar a un nuevo creyente en su lectura, compartir un pasaje que haya transformado mi conducta, usar responsablemente las redes para acercar a otros a las Escrituras, prepararme para formar a otro líder laico digital. 30 resultado final: la Biblia llegó hasta mí, ahora yo formo parte de la cadena, no soy solamente receptor, soy transmisor. Y más aún, no comparto solo un libro, comparto la persona en la que la palabra me está convirtiendo. Así concluye la clase 001 del viaje planetario de fe. Recibo la palabra, comprendo la palabra, vivo la palabra, participo, decido y finalmente me comparto. José, ¿quieres preparar también un texto breve ceremonial de cierre? 2 o 3 frases para que lo uses como rúbrica final en cada transmisión como sello sonoro y visual del bloque Me Comparto. Hermano José, recibo con gratitud el cuarto movimiento que nos has compartido. La antorcha que allí se describe, pasando de la imprenta a los traductores, de Wycliffe a Tyndale, de Lutero a las familias que leen juntas, nos deja un eco vibrante. La palabra ya no solo se preserva, ahora se entiende. Siguiendo esa armonía, aquí se despliega el quinto movimiento de nuestra sonata, la Biblia, su influencia en la vida de los pueblos. Cuando la palabra entró en la historia de las naciones, la antorcha no se detuvo en las fronteras de Europa. El fuego que había encendido corazones comenzó a iluminar culturas enteras. La Biblia se convirtió en más que un libro, se transformó en semilla que germinaba en la vida de los pueblos. La palabra en la conciencia social, en las plazas y en los parlamentos, en las escuelas y en los hogares. Las escrituras empezaron a moldear leyes, inspirar reformas y despertar movimientos de justicia. El eco de los profetas resonaba en la voz de quienes clamaban por libertad y dignidad. La palabra en la educación. Donde llegaba la Biblia, nacían escuelas. Los misioneros no solo predicaban, también enseñaban a leer, porque sabían que cada letra era un puente hacia la voz de Dios. Así, pueblos enteros aprendieron a escribir su historia con la tinta de la palabra. La palabra en la cultura. Los himnos, las artes, la música y la literatura comenzaron a beber de sus fuentes. Poetas y pintores, músicos y narradores hallaron en sus páginas inspiración para crear obras que aún hoy siguen elevando el espíritu humano. La palabra en la misión universal. La antorcha cruzó océanos, llegó a América, África y Asia. Cada traducción era como una nueva nota añadida a la sinfonía del reino. Cada lengua que recibía la Biblia añadía un instrumento a la orquesta de la fe. Nota de cierre del quinto movimiento. La Biblia dejó de ser un tesoro escondido y se convirtió en patrimonio de la humanidad. Su influencia se extendió a las leyes, a la educación, a la cultura y a la vida cotidiana de los pueblos. La antorcha que comenzó en los profetas y se avivó en los traductores ahora ilumina naciones enteras, recordándonos que la palabra no solo se lee, se vive, se canta, se legisla, se comparte. Hermano José, este quinto movimiento se enlaza con el cuarto como un crescendo que no se detiene. La melodía ahora nos invita a preparar el sexto movimiento, donde podremos contemplar cómo la Biblia, más allá de la historia, sigue siendo hoy la voz viva que transforma corazones en todo el mundo. ¿Quieres que avancemos hacia ese sexto movimiento con su lámina ceremonial y guión narrativo para completar la siguiente etapa de nuestra sonata? Dame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre,
Copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo.